Es momento de empezar a conectar todas las piezas que hemos creado hasta este momento. Primero empecemos por modificar la clase app para especificar un viewModel estático y crear la base de datos local. Posteriormente modificaremos los archivos CodeBehind de las páginas para consumir el viewModel y procesar los clics de los botones. Abramos entonces el archivo app.saml.cs. Lo que vamos a hacer aquí en este archivo es agregar un viewModel estático para ser utilizado en todas las páginas de la aplicación. Vamos a hacerlo aquí en esta parte arriba del constructor. Vamos a declarar aquí un static app viewModel. Para esto vamos a importar el espacio de nombres. Aquí. Correcto. Y le voy a decir aquí view model backing field. Aquí un campo que nos va a servir de respaldo. Y a continuación voy a decirle aquí que me encapsule este campo. Y le voy a llamar view model. Le voy a decir aquí OK. Y le digo aplicar. En este caso, lo único que necesito es un return. ¿Sí? Esto es simplemente retornar aquí el backing field. Es lo único que necesito. Ahora, aquí al final de nuestro constructor, vamos a ver aquí, vamos a agregar aquí un código para crear o abrir la base de datos local, crearla si no existe y abrirla en caso de que ya exista. Lo primero que tenemos que hacer es especificar la cadena de conexión. Para esto entonces declaramos aquí connection string y le vamos a decir que sea la siguiente. Data source igual en el área de almacenamiento aislado. Que se llame, por ejemplo, task, nuestra base de datos, SDF. Así le vamos a llamar a nuestra base de datos. Entonces está en el área de almacenamiento aislado ISO store, dos puntos, diagonal task.sdf. Ahí se va a crear nuestra base de datos. Ahora vamos a crear la base de datos si no existe y lo vamos a hacer aquí a través de un using. Vamos a definir un contexto de datos. Así aquí new db data context. Vamos a importar aquí el espacio de nombres. Vamos a decirle data context y aquí le vamos a pasar la cadena de conexión. Entonces aquí estamos creando un contexto. Es decir, aquí corregimos var. Correcto. Vamos a preguntar si la base de datos existe. Entonces aquí le vamos a decir if vamos a poner aquí db.database exist. En caso de que exista, o más bien, si no existe, vamos a preguntarle aquí si no existe. Si no existe, pues la vamos a crear. ¿Y cómo la vamos a crear? Aquí déjeme ponerle este otro igual. Ahora sí. Entonces, en caso de que no exista, pues la vamos a crear. Y es tan sencillo como decirle create database. Ahí está, crear nuestra base de datos. Para ejemplificar un poco, vamos a agregarle aquí tres registros a la tabla de categorías. Y es tan sencillo como hacer lo siguiente. db categories.insert on submit
y aquí le vamos a decir que inserte una nueva categoría. Y aquí en esta nueva categoría simplemente vamos a agregarle el nombre. Recordemos de las 3 categorías que nosotros estamos manejando. Aquí está. Entonces aquí estamos agregándole la categoría Home. Vamos a aprovechar y vamos a agregar aquí para otra categoría, la de Work. Y finalmente otra categoría para los hobbies. Entonces ahí tenemos prácticamente, creamos nuestra base de datos y le estamos insertando las 3 categorías que vamos a estar manejando aquí en nuestra aplicación. Y simplemente aquí le decimos que envíe los cambios hacia la base de datos. Y con eso prácticamente ya tenemos datos en nuestra base de datos. Entonces aquí llegamos. Cuando estemos en este punto prácticamente ya vamos a tener una base de datos. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer aquí un view model backing field va a ser igual a ¿qué? A un nuevo app view model y le vamos a pasar aquí la cadena de conexión. Es el view model que vamos a estar trabajando a través de todas las páginas de la aplicación. Y vamos aquí en este momento a cargar los datos de la base de datos. Entonces por ahí tenemos view model backing field y aquí tenemos load collection from database, que recordemos lo que hace es cargar los datos de la base de datos y depositarlos, estos datos en las colecciones del view model. Prácticamente estamos listos ya para que las páginas consuman los datos a través del view model.